Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. En esta nuestra última clase vamos a estar hablando de electrolitos, ácidos y bases y compuestos orgánicos. Los temas que vamos a tener la oportunidad de discutir hoy son que vamos a estar discutiendo sobre lo que son electrolitos. Luego de esto vamos a estar abundando sobre lo que son ácidos y bases y vamos a hablar del pH, lo que son soluciones amortiguadoras y por último vamos a estar hablando de lo que son compuestos orgánicos. Antes de entrar de lleno a lo que son los temas para esta última discusión, recuerde que su examen final va a ser este próximo miércoles de 7:30 a 10:30 p.m. Por favor, trate de hacer lo mejor que pueda en términos de los arreglos para que tome el examen en ese espacio de tiempo. ¿Okay? Recuerde que al día siguiente yo tengo que entregar notas, así que yo necesito que usted trate de lo más que pueda de tener primero la accesibilidad de internet y de una computadora y que trate de hacerlo a la hora que le estoy indicando. Si por alguna razón usted va a acogerse al sistema de pasar o no pasar, que yo lo había explicado en una clase anterior, por favor usted me lo debe notificar para entonces yo hacer los arreglos pertinentes a la hora de colocar su nota en el área del registrador. ¿Ok? Bien, dicho esto, vamos a nuestra discusión. Vamos a comenzar hablando sobre lo que son los electrolitos y no electrolitos porque son el preámbulo del tema que vamos a estar viendo de ácidos y bases. Formalmente, un electrolito se define como un soluto que al disolverse en agua produce iones y conduce corriente. El ejemplo clásico de esto lo es el cloruro de sodio, que es un electrolito que cuando usted lo mezcla en agua se rompen los iones de sodio y en el ion cloruro. La contraparte o la otra cara de la moneda de un electrolito es aquella sustancia que se considera un no electrolito. Y es aquella sustancia que sí se disuelve en agua, pero que al disolverse no produce iones y por lo tanto no va a conducir electricidad. Ejemplo, cuando tenemos la sacarosa, que en inglés se le llama sucrosa, y usted la disuelve en agua, usted va a notar de que la molécula como tal permanece intacta, a diferencia del cloruro de sodio que se rompió en los iones que lo forman. La molécula de sacarosa permanece tal y como usted la tiene originalmente, solamente que en lugar de estar sólida, está disuelta en agua. De los electrolitos, uno los puede clasificar en dos tipos. Usted puede clasificarlos en un electrolito que se llaman fuertes, que son aquellos tipos de electrolitos que se ionizan en un 100%. Y tenemos también lo que se le conoce como un electrolito débil, que es aquel tipo de electrolito que se ioniza, pero no en su totalidad, sino parcialmente. Por ejemplo, imagínese que usted tiene 10 moléculas de este electrolito débil y de esas 10, 5 se vuelven iones o 4 y 6 permanecen entonces tal como usted las había colocado en forma de moléculas sin romperse en iones. ¿Ok? Bien, vamos a verlo visualmente. Pues mira, si usted tiene un electrolito como el caso de cloruro de sodio y este es un electrolito fuerte, pues como usted puede apreciar, la sal, el compuesto iónico, se va a romper en los dos iones que lo forman, en su catión, que es el ion de sodio, y en su anión, que es el ion cloruro. Este tipo de soluciones, como se disocia totalmente, conduce corriente, así que si usted colocara una lamparita en contacto con esa solución, usted va a notar de que el bulbo se enciende. ¿Okay? Si vemos un electrolito débil, mire, el ácido fluorhídrico es un ejemplo de un electrolito débil. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, tú ves de que hay buena parte de las moléculas que está rota en iones, que está unida en forma de moléculas y apenas en este caso una molécula fue la capaz de disociarse, de romperse en el ion de H positivo y en el ion fluoruro. Así que casi todas permanecían como estaban originalmente. Así que usted ve de que esa molécula de HF capaz de romperse en H positivo y romperse en F negativo, apenas una en este caso. Puede haber otros casos en los que se rompan 2 de 6, por mencionar algunos, pero es bien poquito. La inmensa mayoría permanece tal y como estaba originalmente. Este es un tipo de solución que se le cataloga un electrolito débil porque una pequeña parte sí se rompe en iones. Y usted lo vería en que la intensidad de la bombilla pues prácticamente bien pobre o débil.
porque como casi no hay iones que se disocian, pues no hay mucha electricidad que conducir. Por otro lado, el no electrolito, pues lo habíamos visto en la forma de la sacarosa, en la que usted tiene sacarosa sólida, la pone en agua y usted continúa con las moléculas de sacarosa, pero no se rompen en iones. Por lo tanto, esa solución no conduce electricidad, por eso le llamamos un no electrolito. Así que es bien importante que usted pueda establecer la diferencia. En el fuerte se rompe todos los átomos, todas las moléculas o unidades fórmulas del compuesto se rompen para formar iones. En el electrolito débil, una pequeña porción solamente se rompe en iones, la otra permanece tal y como estaba en su fórmula molecular. Y en el caso de un no electrolito, pues no ocurre ningún tipo de producción de iones. Por lo tanto, esta solución no conduce corriente. Aplicado a su campo, pues mire, por ejemplo, en la sangre de los seres humanos, los electrolitos juegan un papel bien importante. Por eso es que usted puede encontrar pacientes que padecen de calambres o pacientes que por alguna razón le pasa de que tienen deficiencia respiratoria o tienen algún tipo de situación muscular. Pues todo esto tiene que ver con la presencia de esos electrolitos. Los electrolitos más comunes que se encuentran en la sangre pues son el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio. Entre los cationes, ya que usted puede ver los niveles que normalmente usted esperaría encontrarlos en términos de la concentración, hablando de lo que se llaman 1000 equivalentes por litro. Ahora, la contraparte de los cationes, los aniones. Pues entonces usted tiene o necesita tener cloruro en la sangre, bicarbonato, fosfato, algún tipo de proteína. Las proteínas pueden convertirse en iones, pues ya que tienen unos terminales, pueden presentar unas formas iónicas ya que tienen unos terminales amino o ácidos, y entonces podrían ionizarse. Pero fíjense en las cantidades, fíjense lo curioso, que la suma de todos los cationes tiene que dar a 150, y lo mismo pasa en los aniones para que haya un balance perfecto. Además de esto, cuando usted está en su trabajo, supongamos que usted le tiene que administrar a un paciente por orden del doctor un suero, pues mire, dependiendo de la condición que presente el paciente, es el tipo de solución de electrolito que usted le va a colocar al paciente. Por ejemplo, el famoso cloruro de sodio 0.9%, fíjese que tiene unas ciertas cantidades de sodio y de cloro, y eso se utiliza si usted tiene, por ejemplo, un paciente que está presentando pérdida de fluidos. Todavía no ha llegado al punto de una deshidratación extrema, pero ya le ha llegado con vómitos, diarrea, y obviamente ya el paciente ha perdido parte de los fluidos. Si usted, por ejemplo, ve que le traen un paciente que está desnutrido, que no se ha alimentado correctamente, pues normalmente usted va a ver que el doctor le envía un suero que tiene cloruro de potasio, que es una sal que tiene electrolitos, y tiene 5% de azúcar. Cuestión de que el azúcar le dé la energía o lo ayude a recuperar en sus funciones celulares, ¿verdad? Y los electrolitos como tal pues también contribuyan, ¿verdad?, al nivel energético del paciente, ya que se desarrollen ciertas funciones que se pueden perder si los niveles de potasio o de cloro están bajitos. Lo que se conoce en el libro en que yo lo saqué, la solución de Ringers, es una solución que contiene prácticamente sodio, potasio, calcio y cloro, y esta se le da cuando ya usted encuentra que el paciente está básicamente deshidratado. Ya los fluidos que tenía los ha perdido prácticamente en su totalidad. Lo que está devolviendo son básicamente las bilis. Y entonces usted pues tiene que ser un poco más agresivo a la hora de inyectarle. No solamente le inyecta sodio y cloro, sino que necesita potasio, calcio, entre otros. Si usted necesita ya mantener, ya ha logrado estabilizar al paciente, ya el paciente está respondiendo, usted va a ver que el doctor entonces le dice, cámbiale el suero a una solución que sea de electrolitos con 5% de glucosa. Esta tiene pues que los electrolitos básicos como sodio, además del potasio que lo sigue teniendo, cloro, se le añade lactato, fosfato en estas cantidades.
Por último, si usted tiene por alguna razón un paciente que necesita ya extremo cuidado por la condición en la que se encuentre, ya sea débil, ¿verdad? Y aquí ya tenemos lo que se le conoce como fluidos extracelulares. Ha perdido mucha sangre, por ejemplo, por una herida. Pues entonces se le envía entonces lo que se le llama como una solución de reemplazo, que es una solución rica en sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. También le piden que le añada, tiene acetato y citrato, unos en forma de cationes y otros en forma de aniones. Así que como usted puede ver, básicamente los electrolitos juegan un papel importante a la hora de tratar con el paciente y de tratarlo en forma de que él mismo se encuentre estable, o si llega con cierto tipo de condiciones. Vamos entonces a ver qué es un ácido, porque los electrolitos se relacionan en su definición bastante con lo que son los ácidos. Miren, los ácidos, cuando usted busca en los libros de química, diferentes personas le han dado diferentes definiciones a lo largo de la historia. Nosotros vamos a ver 3 de esas definiciones y nos vamos a enfocar básicamente en la segunda cuando pasemos a la parte de la definición, ya que es la más que se adapta, ¿verdad?, a los comportamientos de los ácidos en el cuerpo. El primero de los individuos que definió lo que era un ácido se llamaba un científico de apellido Arrhenius. Y Arrhenius catalogó, clasificó el ácido como cualquier sustancia que era capaz de disolverse en agua, pero que cuando se disuelve en agua produce iones de H3O positivo. En algunos libros le aparece como el ion de H positivo, también son sinónimos. Pero es según la definición de Arrhenius, o sea que cualquier cosa que produzca estos iones, este o este, se cataloga un ácido. Bronsted cambió bastante la definición de lo que es un ácido a lo que Arrhenius la había definido, y Bronsted dice que un ácido va a ser cualquier sustancia que sea capaz de donarle un ion de H positivo a otra. Si usted encuentra una sustancia como esta, de acuerdo a Bronsted, eso se clasifica como un ácido. Lewis le dio una definición posterior también a los conceptos de Bronsted y de Arrhenius, tratando de expandir más el concepto del ácido a otras especies, que por ejemplo especies que tengan metales. Y Lewis definió que un ácido era cualquier sustancia que aceptaba un par de electrones. En la contraparte de un ácido se le conoce como una base, y las 3 personalidades la definieron también. 2 de ellas siguieron la misma definición que habían dicho al principio, pues obviamente, ¿verdad?, adaptándola, a excepción de Arrhenius, que Arrhenius ya había dicho de que si el ácido producía iones de H3O, la base va a ser cualquier sustancia que al disolverse en agua produce iones de OH negativo o del ion hidróxido, que es como se llama. Bien, Bronsted decía, si el ácido es una sustancia que dona un ion de H positivo, la base es la sustancia que lo acepta. Así que vemos que en el concepto de Bronsted tiene que haber cierta dependencia. Para que uno lo acepte, tiene que haber uno que lo done. En el caso de Lewis, pues también siguió de manera particular igual con su definición. Él había dicho que un ácido aceptaba un par de electrones, así que la base va a ser aquella sustancia que done un par de electrones. Vamos a enfocarnos en la definición de Bronsted, en la que la sustancia que acepta o dona un ion de H positivo se va a clasificar como un ácido si lo dona y como una base si lo acepta. Bien, junto con el concepto de los ácidos y de las bases vienen 2 términos, uno que se llaman los ácidos fuertes y las bases fuertes, y se consideran un ácido o una base fuerte cualquier sustancia que en agua se ionice totalmente. O sea, recordando lo que hemos visto ya hasta el momento, decíamos que un electrolito fuerte era este, ¿verdad? Pues la misma palabra, solamente que con los ácidos le aplica. Si el electrolito era aquella sustancia que se rompía en iones, el ácido va a ser aquella sustancia que se rompa en iones, solamente que va a ser un ácido. Lo mismo va a ocurrir con la base. Usted tiene una base, la pone en agua, y si esta base se rompe totalmente en iones, es una base fuerte. Entonces,
Hay una regla que llamamos la regla 78, que nos dice dentro de las sustancias que son ácidos y de las sustancias que son bases, cuáles se clasifican como fuertes y cuáles se clasifican, ¿verdad?, en términos de los ácidos, y cuáles se clasifican como bases fuertes. De la regla 78 se desprende que usted va a encontrar 7 ácidos que son fuertes y 8 bases que son fuertes. O sea, son especies que se van a ionizar 100%. ¿Cuáles son estas especies? Pues, los siguientes ácidos que aparecen aquí a continuación listados: el ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico, ácido nítrico, ácido clórico, ácido perclórico y ácido sulfúrico. Perdonen, adelante un poco. Las bases van a ser aquellas bases de la familia 1A, prácticamente en su totalidad, los hidróxidos de litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Y de la familia 2A, solamente 3 metales son los que forman bases fuertes: el calcio, el estroncio y el bario. Estos 3 compuestos, al unirse al OH, forman una base fuerte. Sé que usted tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 3 son 8, la famosa regla 78. Aparte de los miembros de la familia 1A, que usted los ve aquí, para aprenderse los de la familia 2A es bien fácil. Un estudiante una vez me enseñó el truco de usted se va a aprender señor vaca. Usted se aprende el señor vaca y ya sabe cuáles son los metales de la familia 2A que forman o que son compuestos que se clasifican como bases fuertes. Un aspecto importante de las sustancias que son fuertes: se ionizan totalmente, o sea, el HCl en agua se va a romper en estos iones totalmente, por eso es fuerte. Fíjate que las reacciones proceden directamente hacia los productos o hacia la derecha. Lo mismo con el ácido bromhídrico, con el yodhídrico, con el nítrico, clórico, perclórico y sulfúrico. Todos y cada uno de ellos se rompen formando iones de H3O y dejando atrás una especie que es la especie que queda luego de que se le ha donado, ¿verdad?, el hidrógeno al agua. Así que estos amiguitos siguen la definición de Bronsted. Aquí tenemos lo que le habíamos hablado de las bases fuertes, la más inmensa mayoría, 5 de ellas formadas por metales de la familia 1A, 3 de ellas formadas por metales de la familia 2A, y aquí es que sale el señor Vaca, presente. Fíjese cómo se rompen en iones en su totalidad. Vamos a ver si la animación nos corre, ¿verdad? Ya que la migré de otro lado. Aquí el propósito de esta animación es que veamos la diferencia entre un ácido fuerte y la contraparte que se va a llamar un ácido débil. Debemos entender, al igual que los electrolitos, que si los ácidos fuertes son aquellos que se ionizan 100%, el ácido débil va a ser aquel que se ioniza parcialmente. Vamos a ver si corre esta animación. Mire, por ejemplo, este caso. Vamos a comparar el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, con el ácido fluorhídrico, que es un ácido débil. Vamos a verlo. Fíjese cómo llenamos con el gas de HCl el agua para formar el ácido clorhídrico. Y mire lo que pasa en estos iones según va pasando el tiempo. Ves cómo se comienzan a romper hasta el punto que todos las moléculas de HCl desaparecen y lo que queda es iones de H positivo e iones de Cl negativo en su totalidad. No hay ninguna molécula de HCl. Esto lo hace algo fuerte. Vamos a ver el ácido fluorhídrico. Veamos la tablita de la barra y veámoslos a nivel molecular. Vamos a ver que apenas una pequeña fracción o porción de esas moléculas, como es un ácido débil, unas pequeñas poquitas se van a romper.
Ahí lo veo por ahí, ahí perdemos, una perdió o se rompió. ¿Okay? Casi todas como permanecieron, unidas como moléculas. Quiere decir que como se disolvió un poquitito, este amigo es un ácido débil. ¿Okay? Igual que pasaba con un electrolito débil. Vamos a verlo igual con las bases. Aquí tenemos el concepto. Cuando usted ve un ácido débil, mire, esto es bien fácil. Usted se aprende los ácidos fuertes y cualquier cosa que no sea esos 7 ácidos es un ácido débil. Si no se acuerda de ellos, cuando usted vea la reacción va a ser bien sencilla. Discúlpeme que se me movieron las flechitas. Bien sencillo, usted lo va a poder distinguir porque si yo le pongo la reacción, tan pronto usted vea esta flechita doble que va en 2 direcciones, eso quiere decir que forma un equilibrio. Por lo tanto, esto nos da a entender que en un equilibrio una pequeña parte se forma en iones, pero otra parte sigue estando en su estado molecular. Por eso estos ácidos son ejemplos de ácidos débiles. ¿Por qué? Porque forman un equilibrio. Lo que quiere decir que apenas una pequeña fracción de ellos se ioniza, el resto permanece en su fórmula molecular. Así que cuando usted vea eso, sospeche de que es una sustancia débil. Tiene que distinguir si es un ácido o una base. Recuerde que el ácido tiene hidrógeno y la base tiene el grupo hidróxido. ¿Okay? Así que el equilibrio es la clave. Vamos a ver lo mismo ahora con las bases. Vamos a ver una diferencia entre una base fuerte y una base débil, que aplica mismo el caso de los electrolitos. Vamos a ver si le podemos dar play. Mira, vamos a NaOH, que es una base fuerte. Es un sólido, vamos a echarle unos poquitos granitos y mírenlo, como es fuerte, ¿qué va a pasar? Estas unidades de fórmula se van a romper, el agua viene y las va a solvatar. ¿Se acuerda del proceso? En soluciones, que era el proceso en el que el agua rodeaba al soluto, se llamaba solvatación. Y aquí que usted puede ver, pues, de que la columna de las moléculas, la barra, comienza a disminuir y comienzan a aparecer en grandes cantidades el OH y el sodio, hasta que llegue un punto en el que esta columna desaparezca porque es algo fuerte. ¿Ok? Vamos a ver aquí como el agua sigue secuestrando. Fíjese cómo la barrita va disminuyendo. ¿Ok? Hasta que no quede prácticamente nada. Vamos a terminarlo aquí, que ya mismo bien. Bien, ahora vamos a ver el concepto de algo débil. Bien, vamos a darle para atrás a la grabación y ahora vamos entonces a poner en la grabación lo que es aquí entonces una base débil, para que entonces se ilustre. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí en esta animación, vamos a colocar amoníaco, que es una base débil, y entonces vamos a observar cómo, como es algo débil, el agua va a reaccionar con apenas una pequeña cantidad de ellos, dejando las moléculas originales, y apenas una pequeña fracción se va a convertir en iones. Como pasaba con un electrolito débil, lo mismo pasa entonces con una base débil. ¿Ok? Las bases débiles me pasó lo mismo. Así que observamos aquí que las bases débiles, usted se aprende las 8 bases fuertes y cualquier otra base que usted vea que produce iones de OH, que es la clave para distinguir una base. Recuerde que el ácido produce, ¿verdad? En este caso acá lo podemos notar, de que el ácido produce iones de H positivo. Pero si no, vamos a verlo en términos de la definición de Bronsted. Recuerde que la base es una sustancia que acepta un hidrógeno. Pues ¿qué pasó? El agua le donó un hidrógeno aquí. El agua le donó un hidrógeno aquí. El agua le donó un hidrógeno aquí. O sea que como donó,
El agua al final se quedó con OH y las moléculas o los iones originales, fíjense que al final aparecen con un hidrógeno que no tenían al principio. Por lo tanto, ellos aceptaron un hidrógeno. ¿Ok? Esos son bases. El ácido los dona. ¿Son débiles? Sí. ¿Por qué? Porque forman equilibrios. Así que ahí usted puede distinguirlos claramente. Si tuviera una flecha directamente hacia los productos, era fuerte. Si usted ve que forma un equilibrio, y obviamente, ¿verdad?, se sabe las 8 bases fuertes, no debe tener mayores problemas para distinguirlos. ¿Ok? Bien. Ahora, siguiendo con la definición de lo que era Bronsted, vamos a repasar rapidito. Habíamos dicho que el ácido es una sustancia que dona iones de H positivo, mientras que la base va a ser la sustancia que lo acepta. Perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que queda luego que ocurre la donación. ¿Cómo se le llama a la especie que queda luego de haber donado el ion? ¿Y cómo se llama a la especie que se forma luego de haber aceptado el ion? A eso se le llama, a la especie que queda luego de que el ácido ha donado el ion, se le llama base conjugada. Y es la especie que resulta luego de que el ácido dona un protón. ¿Ok? Mira el HCl. El HCl en esta reacción, fíjate que él perdió el hidrógeno. Por lo tanto, él era el ácido porque lo dona. Lo que queda después de la donación se le llama base conjugada. El agua aquí atrapó o ganó el hidrógeno que el HCl le dio. Por lo tanto, el agua actúa como la base y lo que queda como consecuencia de haber ganado el hidrógeno o el protón, como se le llama al ion de H positivo, es el ácido conjugado. Así que vamos a repasarlo rápido. El ácido dona, por lo tanto, lo que queda luego de la donación se llama base conjugada. Si usted determina ya este par, esta combinación, esta pareja de ácido, base conjugada, lo que queda inmediatamente lo va a poder sacar, porque al lado del ácido, ¿quién va a estar? La base. Al lado de la base conjugada, ¿quién va a estar? Su contraparte, el ácido conjugado. Vamos a verlo en este caso, mire. En este caso nos está preguntando cuál sería la base conjugada de este ácido que se llama ácido nítrico. Recuerde que la base es lo que queda después de haberlo donado. Así que escriba rapidito cómo se llama el ion. Queda el ion. No se preocupe si no lo pone con la carga correcta, pero me interesa que escriba la especie bien. Aquí, esto va a actuar como una base y usted dirá, pero ¿por qué no es un ácido? Pues porque no tiene hidrógenos para donar. Por lo tanto, ¿qué es? Una base. Su ácido conjugado debe ser la especie que resulta luego de que esta base gana un hidrógeno. Este amiguito, HSO4, tiene un hidrógeno para donarlo. Por lo tanto, una vez lo done, la base conjugada va a tener una fórmula. Así que la va escribiendo. El ácido conjugado de este ion que se llama bicarbonato. Espero que se recuerde de él. Recuerde que el ácido conjugado es la especie que queda aquí luego de que el ácido, ¿verdad?, de que la base ha ganado un hidrógeno. Vamos a ver la respuesta. El HNO3 perdió el hidrógeno, pues ¿qué queda? NO3 con carga negativa. El oxígeno tiene que ganar, por eso es que estamos buscando el ácido conjugado. Así que cuando gana un hidrógeno pasa de O negativo 2 a OH negativo. Este perdió un hidrógeno, por lo tanto, al perderlo lo que queda es el ion sulfato. El ácido conjugado quiere decir que el ácido es la especie que se va a formar luego de que este amigo gane un protón. Y al ganarlo, ¿quién es? Este, H2SO3.
algunas parejas de ácidos y bases conjugadas, por ejemplo, el ácido acético, que es uno débil, su base conjugada, fíjate que es que la misma especie pero sin un hidrógeno. El agua puede actuar como ácido, también puede actuar como base, es una de sus características más particulares o peculiares. Pues si actúa como ácido, ¿qué va a hacer? Perder un hidrógeno, ¿y qué queda? OH. El amoníaco, si actuara como una especie que dona un protón, lo que queda es NH2. El ácido sulfúrico, si actúa como un ácido, lo que queda es la especie luego de haber perdido un hidrógeno. Las bases, pues, si el amoníaco gana un hidrógeno, actúa como base y este es su ácido conjugado. Si el agua gana un hidrógeno, esta es la base y este es el ácido conjugado. Si el OH gana un hidrógeno, y mire, por ejemplo, la urea, que es algo que se encuentra, ¿verdad?, que se hace en las pruebas de sangre y de orina para medir su contenido, y luego de haber ganado el protón o el hidrógeno, ¿cómo queda? Ahora, también usted los puede identificar mirando una reacción como lo hicimos ahorita. Fíjese cuál es la especie que tiene un hidrógeno y cuál es la especie que queda luego de haber perdido el hidrógeno, y va a poder identificar cuál es el ácido y la base conjugada. Una vez que hace eso, no hay nada más que preocuparse. Lo que está al lado del ácido es la base y lo que está al lado de la base conjugada es el ácido conjugado. Y la misma historia ocurre aquí abajo. Así que vamos a trabajarlo rapidito. Puedes detener la grabación y prosigamos. Este perdió el hidrógeno, por lo tanto, este es el ácido. Este ganó el hidrógeno, esta es la base. Y el resultado, lo que queda del ácido, la base conjugada, que es la especie sin el hidrógeno, y de la base se forma el ácido conjugado después que ha ganado el hidrógeno. Ahora acá abajo con la siguiente especie. Esta es la base, ¿por qué? Porque esta fue la que ganó el hidrógeno. Por lo tanto, ella ganó en la base. Este es el ácido, ¿por qué? Porque lo donó. Fíjate que es un caso en el que el agua puede actuar como ácido, aunque a veces actúe como base. Y las especies que resultan, pues la que se ganó el hidrógeno es el ácido conjugado y la que perdió el hidrógeno es la base conjugada. O sea, el opuesto. Fíjate que entonces la especie que resulta, el nombre es el opuesto de la original, con la palabra conjugada. El agua, como hemos visto en los dos ejemplos que hemos mencionado, tiene una característica bastante curiosa, y es que puede comportarse como ácido en unas veces y también puede comportarse como base. ¿Ok? A ese tipo de sustancia que tiene la habilidad de comportarse como un ácido con una sustancia, o tiene la habilidad de comportarse como una base bajo otras condiciones, se dice que es una sustancia anfotérica. Así que ese tipo de sustancia se le llama una sustancia anfotérica. Así que escríbalo bien. El agua también tiene otra particularidad, y es que es capaz de autoionizarse. Me explico, es capaz de reaccionar con otra molécula de agua para formar iones. Lo forma en cantidades bien pequeñas, no es que entonces el agua ahora va a romperse en iones siempre, no. Si usted lo ve en esta reacción, una molécula de agua actúa como ácido, otra molécula de agua actúa como base, y los productos, pues, la que actuó como ácido, su producto es la base conjugada, y la molécula que actuó como base, su producto es el ácido conjugado. ¿Ok? Pero es algo que puede ocurrir en el agua únicamente, o sea, puede autoionizarse. Es un electrolito débil. Recuerde que el agua pura no conduce corriente. El agua pura no tiene esa habilidad, porque aunque es capaz de autoionizarse, como estas cantidades son tan pequeñas, cuando uno las va a ver, no conduciría casi nada. Aquí lo podemos ver, el agua rompiéndola en iones. A veces se escribe como H positivo, otras veces se escribe como H3O, para fines es lo mismo.
Bien. ¿Qué pasa? Mire, las concentraciones del agua va a producir, las cantidades o concentraciones de los productos de esta autoionización o de cualquier sustancia que produzca H3O, que produzca OH, se pueden medir y uno puede entonces establecer lo siguiente: si el agua es pura, las concentraciones de H3O y de OH son idénticas. Fíjese que el número 1.0 por 10 a la menos 7, eso quiere decir que esta cosita tiene que moverse 6 espacios hacia la izquierda para tú tener el número original. Así que puede notarse que en agua pura estas cantidades son idénticas. ¿Qué ocurre? Si la concentración de H3O es mayor que la de OH en la solución que usted está estudiando, decimos que la solución es ácida. Si pasa al contrario, que la concentración de OH, por la razón que sea, porque es una sustancia que produce OH, etcétera, etcétera, es mayor que la concentración de H3O, la solución se dice que es básica. Y si las concentraciones son iguales, como ya lo hemos explicado, entonces decimos que la solución es neutral. Y esto nos lleva entonces a la escala de pH, que nosotros debimos estudiarla en el laboratorio. La escala es una alternativa a yo poder presentar las concentraciones de H3O mayormente, y es algo que me permite a mí entenderlo por utilizando un número normal de una escala que va de 0 a 14. Esta escala fue desarrollada por un bioquímico, era sueco si no estoy equivocado, de apellido Sorenson. Y él lo que hizo fue que antes se usaba la concentración de H3O, como vimos en el ejemplo pasado, para decir, la solución es ácida. Pero casi nadie entendía esto. Así que, ¿qué hizo Sorenson? Pues, sencillamente desarrolló una escala de pH, donde si está entre 0 y 7, la solución se cataloga ácida. Si el valor de pH es 7, la solución es neutral. Y si está por encima de 7 hasta un máximo de 14, la solución es básica. Esto para nosotros es más fácil entenderlo. Cuando tú dices, ay, tengo acidez, ¿qué pasó? Que la acidez de tu estómago, que normalmente era elevada, era 2, era ácida, se bajó demasiado. ¿Por qué? Pues su estómago dejó de responder, usted pegó a tomar cosas demasiado fuertes, etc. Y es por eso que usted le da acidez. ¿Y cómo usted la neutraliza? Con un antiácido. ¿Y qué es un antiácido? Lo opuesto a un ácido, o sea, una base. Claro, una base que usted se puede comer o tomar. De esta manera, si yo veo el valor de pH, una persona común puede entender de que, mira, si le da 3, esa solución es ácida. Si le da 8, eso es básico. Pero se hace más fácil de entender que esto. Miren las concentraciones. Si hablábamos que la concentración de H3O si era más grande que la de OH, pues mira, estas son concentraciones que son más grandes. Yo le presento este número a usted y usted dice, ¿qué rayos es eso? Yo no entiendo. Bueno, pero si yo le digo 1, 2, 3, donde a medida que el número es más chiquito, más ácido, pues usted es más fácil entenderlo. Lo mismo pasa con las bases. Si usted tiene por encima de 7, las concentraciones, fíjese cómo son de H3O, bien chiquitas. Pero si yo le digo, en lugar de esto le digo, tiene un valor de pH de 8, ok, sí es básica. A medida que va subiendo, más básica es, hasta llegar a un máximo de 14. Su sangre, la sangre del cuerpo humano tiene un pH cercano a 7, no es 7 exactamente, pero cercano a 7, un poquito por encima de 7, puede llegar hasta 8. Pero es así para aguantar los cambios que pueda tener el fluido por cualquier tipo de, por ejemplo, envenenamiento o mala nutrición o patrones incorrectos de vida y de alimentación, etc. Para entonces su cuerpo aguanta esos cambios. El ácido y la base son dos sustancias opuestas, así que cuando usted los combina, ellos se neutralizan, y la reacción entre un ácido y una base se llama una reacción de neutralización.
Y es aquella reacción entre un ácido y una base, como ya les dije. Y el resultado de esa reacción es que se producen dos productos, agua y una sal. Si usted ve agua y una sal, la reacción es de neutralización. Se le llama neutralización porque cuando la reacción pasa ya no queda ácido y tampoco queda base. Y a veces las reacciones se escriben así, de neutralización. Usted ve esto que representa el ácido, esto que representa la base y se forma agua. La sal pues no se ve porque el catión y el anión no se escribieron aquí. En los laboratorios nosotros no tenemos la oportunidad de hacerlo. Se realiza mediante una técnica, una reacción entre un ácido y una base se realiza mediante una mediante una técnica que se llama titulación. Y es que sencillamente usted llena en un instrumento que se llama una bureta, que por lo menos se le menciona en el laboratorio lo que era. Usted comienza a añadirle poquito a poquito, como da Yankee, pasito a pasito, un poquito de una solución, por ejemplo la base, a un envase que tiene la otra solución, el ácido, hasta que usted lo neutraliza todo, lo reacciona todo. ¿Ok? Bien, estamos acabando, mis hijos. Soluciones amortiguadoras, pues mira, son soluciones que tienen la capacidad de aguantar cambios en pH. Por ejemplo, la sangre tuya. La sangre tuya tiene la habilidad de que si tú te ingieres una Coca-Cola, por ponerte un extremo, algo bien ácido, bien fuerte, pues cuando tú vienes y lo absorbes eso a través de tu estómago, la sangre tiene la habilidad de, uy, esto es ácido, pero trata de aguantar el efecto de ese ácido y trata de mantener el pH constante sin que cambie. O sea, si tu pH es 8, pues va a tratar de mantenerlo en 8. Y actúa cuando una solución o algo se comporta así. Se le llama que la solución es amortiguadora, porque amortigua, suaviza el cambio en pH. En inglés se le llama a eso un buffer. Por eso se dice, no, que tú tienes que ser buffer de esta situación, que usted tiene que amortiguarla, cogerlo con calma, poner la paz, para que no haya cambios drásticos. Los buffers se hacen en el laboratorio o en las fábricas. ¿Y de qué consiste un buffer? Pues mira, esto es fácil. Va a formarse de un ácido débil. Tienes que acordarte cuáles son los ácidos fuertes para cuando te digan el ácido, si no está entre los 7 fuertes, es débil. Y una sal que contenga la base conjugada. ¿Te acuerdas que si este era el ácido, la base es lo que queda luego de haber perdido el hidrógeno? Pues este ácido se llama acético y su base es el ion acetato, pero como es una sal le ponemos sodio. Pero fíjate que lo que queda acá es que el ácido sin el hidrógeno. También se puede formar de la base y su contraparte, que es el ácido conjugado. Entonces pues el amoníaco, antes de ganar el hidrógeno, luego de haber ganado el hidrógeno. ¿Cómo yo sé que es un buffer? Porque el amoníaco no es una base fuerte. Usted se aprendió las 8 bases fuertes y se va a dar cuenta que el amoníaco no está entre ellas. Por lo tanto, cuando usted ve esto, ya sabe que es débil. Y si la ve que tiene al otro lado un hidrógeno más de lo que tenía originalmente, quiere decir que ya ganó un hidrógeno. Por lo tanto, actuó como una base, ganando. Pero como no es fuerte, puede formar un buffer. Para terminar, mire, vamos a ya identificar lo que se llaman compuestos orgánicos. Esto es tema totalmente diferente, es con el cual cerramos nuestro curso de química, a Dios gracias. Y vamos rapidito entonces a definirlo. Mira, los compuestos orgánicos son un tipo de compuestos covalentes. ¿Te acuerdas que nosotros definimos compuestos covalentes como aquellos que están formados por dos no metales, ¿verdad? O un metaloide y un no metal. Pues estos compuestos orgánicos tienen la particularidad de que son compuestos covalentes, pero que contienen carbono y lo tienen combinado con hidrógeno, dos amigos inseparables. Y a menudo ese compuesto orgánico se le puede colocar oxígeno, que es un no metal,
nitrógeno, que es un no metal, azufre, que es un no metal, o elementos de la familia 7A, donde está flúor, cloro, bromo, yodo, que también son no metales. Aunque se clasifican como compuestos covalentes, tienen tanta importancia para nosotros. Por ejemplo, la dextrosa que veíamos en el suero era un compuesto orgánico, es un azúcar, que es un compuesto orgánico. El lactato era un compuesto orgánico. Así que los compuestos orgánicos tienen una importancia bárbara en nuestra vida. Y por eso se tratan aparte, a pesar de ser compuestos covalentes. Usted los encuentra donde, mano, en todo. Desodorantes, medicinas, perfumes, combustibles, alimentos, por mencionar una serie de grupos. ¿Ok? Ahora, cada compuesto orgánico tiene una porción, una pieza dentro de su fórmula que hace que tenga unas características únicas. Y a esa pieza se le llama grupo funcional. Ese grupo funcional va a influenciar si el compuesto se disuelve en agua, si no se disuelve en agua, si se derrite a tal temperatura o si se evapora a tal temperatura, si tiene una densidad mayor o si tiene una densidad pequeña. Todo eso lo va a dictar el grupo funcional. Aquí hay una serie de grupos funcionales por su nombre, su fórmula, que son los que yo me interesa que usted se aprenda. Usted se aprende estos 5, de los cuales 4 tienen grupos funcionales, porque el hidrocarburo no tiene grupo funcional, es solamente carbono, hidrógeno. Eso se le llama un hidrocarburo, pero no tiene grupo funcional. Si a usted a ese carbono, hidrógeno le pega un grupo OH, si estamos hablando de un compuesto orgánico, a ese compuesto se le llama alcohol. No lo confunda con el ion OH de las bases, porque el ion tiene carga. El OH del alcohol usted lo va a ver pegado a una parte que tiene carbono, hidrógeno. Así que así va a saber que es un alcohol. El éter es un oxígeno, pero que está entre medio de 2 carbonos que tiene hidrógeno. ¿Usted ve eso? El grupo funcional se llama éter. El ácido carboxílico es un ácido orgánico. Y usted lo va a ver porque se escribe de esta manera: un carbono, 2 oxígenos, un hidrógeno. A veces también se dibuja así. Pero si usted ve eso, no hay nada que buscar. Eso es un ácido carboxílico. Un ejemplo del ácido acético, que es el ingrediente del vinagre. Y la cetona, que es el carbono que tiene 2 enlaces al oxígeno. Por ejemplo, a veces se escribe así. Si usted lo ve así es más fácil distinguirlo de la cetona. ¿Y por qué no es un éter? Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque fíjate que el carbono en el éter está rodeado de hidrógenos. Este carbono no tiene hidrógeno en su fórmula. Los que están al lado de él sí tienen hidrógeno, pero él, que está directamente pegado al oxígeno, no tiene hidrógeno. Por lo tanto, es una cetona. A veces también se le llama ese grupo carbonilo. Así que con que usted sepa eso, es suficiente. Bien, el primero no tiene grupo funcional. El segundo es el carbono con el oxígeno OH. El tercero es el OH. El cuarto es el oxígeno entre medio de los carbonos. Y el quinto es este amigo de aquí. Ahora vamos a parearlo. El primero es, vamos por la letra. El alcohol es el primero. El hidrocarburo pareja con el 1. Vamos con la cetona, que es el último. El ácido carboxílico es el segundo. Y por último el éter, ¿verdad? Por falta de alternativas. Bien, para terminar, los hidrocarburos existen por nombre. Y el nombre se le da basado en la cantidad de carbonos que tiene. Así que usted se lo va a aprender sencillamente. Por el número de carbonos y el nombre. ¿Okay? Si le pongo la fórmula, cuente los carbonos. Si es 1, se llama metano. Esto es lo que es, en otras palabras, gas natural. El 2 se llama etano, tiene 2 carbonos. El 3 se llama propano, es el del cilindro de gas que usted compra si su estufa es de gas.
El 4 se llama butano. Del 5 para abajo son bien fáciles porque se usan prefijos de cantidad. 5, pentano. Usted lo ve. Uno aquí, aquí hay 3 porque está condensado. Y uno acá, son 5. Pentano. De 6 se llama hexano. De 7, heptano. De 8, octano. De 9, nonano. Y de 10, decano, que están en la oficina, ¿verdad? Pero también se llama el compuesto decano. ¿Ok? Bien, mis hijos. Miren, este marca el final de nuestro curso. Un trimestre sumamente difícil, tanto para ustedes como para mí, créanme. Mucho trabajo, porque gracias al Señor hay la bendición del trabajo y eso siempre se aprecia, ¿verdad? Pero a veces los extremos son malos. Si usted no tiene trabajo, la vida no corre bien, ¿verdad? Y si usted tiene mucho trabajo, tampoco la vida corre bien. Así que hay que aprender a balancear. Pero de todas maneras, le quiero dar las gracias por la oportunidad, ¿verdad? Que dentro de los problemas que tuvimos, pues usted siempre ha estado ahí pendiente de su clase y eso vale, y eso ha tenido un compromiso y ha puesto su esfuerzo. Le deseo éxito en su vida, tanto profesional como personal. De siempre, porque usted es un estudiante y ya sea porque está a punto de graduarse o porque ya se graduó, ¿verdad? O porque todavía le faltan unos años, no se quite. Si las cosas no se ven bien, tiene que echarle ganas, tiene que coger valor, echar para adelante en buen puertorriqueño y meter mano. Como dice el último pensamiento, cada pequeño triunfo que usted obtenga lo prepara para un mejor futuro. No un mayor futuro, bueno, sí, puede ser más grande también, pero básicamente es un mejor futuro. ¿Ok? Nada, con el favor del Padre, este próximo miércoles, y esté pendiente al email por si le tengo algún mensaje que darle, y será hasta una próxima ocasión si el favor del Padre, ¿verdad?, nos bendice en esa oportunidad. Se cuida mucho.